Buongiorno y benvenuti a otro Café con Carlo. Vamos a empezar hoy hablando de 4 figuras profesionales que normalmente no se suelen tomar en cuenta cuando se gestiona una pyme. Y eso es un gran problema porque estas figuras profesionales tienen muchísimo que aportar al crecimiento de tu empresa y es más, si sabemos utilizarlas correctamente, nos van a poder ayudar en momentos muy puntuales a dar ese salto que de otra manera quizás o bien costaría muchísimo más tiempo y dinero o bien jamás llega. Así que si alguna vez te has preguntado por qué vuelves a caer una y otra vez en la misma piedra o hay algún proyecto que como que no acaba de cuajar y de volar como a ti te gustaría, probablemente es porque necesites contar por lo menos con alguno de esos 4 perfiles. Así que quédate en este vídeo porque vamos a ver muy brevemente y muy claramente, que es lo más importante, cuáles son y qué puedes esperar de cada uno de ellos. 2, cómo gestionarlos y cómo pedir esa información y poder dar ese salto en adelante. Y 3, cómo incorporarla en tu día a día para marcar un antes y un después. Así que, vamos. Esos 4 perfiles son consejero independiente, consultor, mentor y coach. Sé que algunas palabras quizás te suenen un poco y no quieras ni siquiera oírme hablar de ello. Ahora bien, quédate un momento porque te aseguro que hay muchísima confusión cuando lees en redes sociales, cuando lees incluso en libros o en escuelas de negocio, bueno, en sitios donde no habría que haber esa confusión. Y por lo tanto estamos mezclando constantemente esas figuras. Eso hace que muchas veces hayamos ido a contratar alguna de ellas en el pasado quizás, o conoces a alguien que lo ha hecho y que no le ha ido tan bien. ¿Por qué? Porque igual necesitaba algo que le aportaba un consultor y ha ido a contratar pues, un mentor o un coach. Así que vamos allá y vamos a ver cada uno de ellos qué tienen primero en común y luego cada uno qué nos va a aportar. Primero, tienen en común fundamentalmente el hecho de que son figuras que aparecen en un momento determinado del desarrollo de tu empresa y son externas. En el momento en que haces alguna de esas figuras internas, acabas de perder todo el valor que te pueda dar. Segunda característica en común que tienen. Están para ayudarte con ese crecimiento a medio y largo plazo que tanto cuesta realizar en el medio de ruido del día a día. Es decir, son aquellas personas y figuras profesionales que te permiten por fin levantar la cabeza, ya sé que tienes un montón de incendios que apagar, y empezar a estructurar ese medio y largo plazo a la vez de que atiendes el corto plazo. Tercer y último aspecto que tienen en común. Estos perfiles no tienen miedo a que le corten la cabeza, o no deberían de tenerlo. Es decir, como tienen un pie dentro, un pie fuera, y no solamente dependen de tu empresa, eso es sumamente bueno, porque van a tener una libertad que ningún otro colaborador tuyo que tiene que al final que pagar sus recibos a final de mes y depende 100% de su sueldo en tu empresa, van a tener una libertad de poder compartir contigo sus puntos de vista, qué es lo que ven que estás haciendo, si estáis haciendo muy bien, dónde se podría mejorar y por qué. Así que te invito a que te quedes y me acompañes en descubrir todos y cada uno de ellos qué pueden aportar a tu propia empresa. Vamos allá. Primera figura, el consejero independiente. ¿Qué es esto? Ya sé que suena a algo del IBEX 35, de Telefónica o de alguna corporación inmensa, pero te puedo asegurar que los beneficios que puede aportar a cualquier pyme es brutal. Estamos hablando de una persona que piensa como tú, que es un empresario, que tiene en sus venas sus experiencias, al igual que tú, que ha vivido muchas batallas antes que tú, mejor dicho, batallas diferentes, y que por lo tanto te puede aportar una visión como si fuera un socio adicional sin tener cuotas de tu empresa. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues fundamentalmente aportarte soluciones y visiones estratégicas para que tú puedas seguir creciendo y enfocándose siempre en el medio-largo plazo. Por supuesto, le podrás consultar también pequeños problemas del día a día, pero fundamentalmente su aportación de valor es en entender qué quiere decir tener las riendas de una empresa, estar ahí delante, poder tomar decisiones tomando en cuenta un poquito la experiencia previa y su propia visión.
¿Cuándo sabes que necesitas a alguien así? Bueno, básicamente cada vez que das un salto en la trayectoria de tu propia empresa, porque de repente, cuando digo has dado un salto, o bien has crecido mucho, o bien has abierto un mercado nuevo, o lo estás intentando y no te está saliendo la jugada. Es decir, cada vez que vamos incrementando la complejidad de las operaciones. Puede ser también después de un relevo generacional al mando, o que se han jubilado o se han ido personas claves de tu propia empresa. Un consejero independiente te va a ayudar a hacer las cosas de otra manera, de tenerlas mucho más ordenadas, porque no es lo mismo tener tu casa como si estás tú solo, a que si tienes visitas. Y eso es un poco el efecto que hace un consejero independiente. Te obliga un poquito a poner orden, aunque sea simplemente transmitir esa información de manera mucho más ordenada, ya te hará pensar mucho mejor, ver las cosas de otra manera y sobre todo el feedback que te va a dar es ultra valioso. Conozco empresas que lo han hecho sumamente bien y estamos hablando de empresas pequeñitas, no penséis que tenéis que pagar 40 millones de euros al mes a estas personas para participar en vuestra organización. Hay miles de formas, incluso las más creativas, para hacerla. Simplemente os digo que desde que yo fundé la empresa, que yo estaba yo solo y tenía una mano delante y otra atrás, desde el minuto 1 tuve la suerte de contar con un consejero independiente. ¿Por qué? Porque simplemente pues pedía un amigo muy bueno que nos tomásemos un café una vez al mes. Y esas reuniones yo las trataba a él como consejero independiente y él a mí como si estuviese en el consejo de administración de mi pequeñita empresa, aun cuando apenas tenía clientes. Así que os invito a ser un poquito imaginativos allí y buscar sobre todo qué talento, con qué personas os encantaría compartir ese tipo de cosas, de vivencias, porque os van a aportar mucho más de lo que podéis creer. Segunda figura profesional clave, el consultor. Ojo que aquí hay una confusión increíble. El consultor es aquel experto que te aporta un conocimiento específico de una herramienta, de un proceso a tu empresa, nada más. Es decir, puede ser un consultor de procesos, consultor de software, incluso un consultor de estrategia, que es un experto en cómo elaborar una estrategia para tu empresa. Pero ojo, no es nunca un consejero independiente, no es un empresario, o no necesariamente es un empresario que dedica parte de su tiempo a compartir visiones y vivir la empresa como si fuera suya sin que tenga acciones, ¿vale? Así que eso es algo súper importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hace un consultor? Un consultor fundamentalmente diagnostica la situación en la que estás, conoce herramientas y metodologías aptas para ir del punto A al punto B y te ayuda precisamente a hacer eso, diagnosticar el punto A, donde estás ahora, diagnosticar el punto B, dónde quieres ir y aportarte esas herramientas y ese conocimiento para ir de A a B. Ahora bien, normalmente estamos hablando que hay consultores que se especializan o bien en la parte de diagnóstico, o bien en la parte de herramienta en sí, o bien en la parte de implementación. Es un poquito inusual, vamos a decirlo raro, encontrar consultores o empresas de consultoría que abarquen todo. Cada vez, por suerte, está pasando, esto se está viendo más a menudo, pero todavía no es el estándar. De hecho, por eso nosotros nos comprometemos tanto con los resultados, con todos los que trabajan con nosotros, porque desde el minuto 1 tenemos claro que de nada sirve tener un diagnóstico fantástico, ¿no? Ir al médico o ir al nutricionista y saber exactamente qué es lo que tengo que comer, qué es lo que tengo que hacer, si luego no tengo la capacidad de trabajar con herramientas específicas y luego implementarlo y hacerlo todos los días. Es decir, voy al médico, me receta algo que tengo que tomar y luego necesito no solamente comprar el medicamento, sino tomarlo y seguir las indicaciones, ¿no? Es decir, diagnóstico, herramienta y luego ejecución. Bueno, pues ¿cuándo se necesita un consultor? Pues fundamentalmente el consultor es como cuando vamos al médico especialista, cuando necesitamos un ortopédico, cuando necesitamos un cardiólogo, cuando necesitamos alguien especializado en una función concreta de la empresa. Es decir, sacaré mayor valor y mayor partido a esa relación con ese consultor cuando tengo claro que me duele el pie y es un problema de pies, no viene de otra cosa, ¿vale? Y entonces voy a ese especialista y trabajo con él. Es decir, cuando tengo retos encima de la mesa que sé perfectamente que mi empresa no está preparada para asumirlo, o el coste que tengo delante en cuanto a tiempo, dinero, de recursos, de pillar mi gente, o tú mismo, ¿no? El fin de semana
en trabajar en eso es tan elevado que no tiene ningún sentido, que es mucho mejor apoyarse a alguien que viene de fuera, que lo va a hacer muchísimo mejor y cuyo impacto va a ser significativo para la trayectoria de tu negocio. Por si no queda claro, estamos hablando que, por ejemplo, quieres ya el sistema informático que tienes de gestión de clientes ya no te vale, es decir, la Excel de toda la vida ya no es suficiente. Entonces muchas veces claro, dices, vale, ¿qué software elijo de gestión de clientes? ¿Cómo lo implanto? ¿Cómo lo hago? O sea, allí más sentido tiene en todo el mundo mundial es apoyarse en alguien experto de fuera. Tercera figura profesional indispensable, el mentor. ¿Qué es eso del mentor? Aquí en Europa muchas veces se entiende un poquito mal, pero la figura del mentor, tal y como está concebida, es súper útil cuando estamos operando en una industria específica, estamos relativamente, digamos, nuevos en esa aventura y es una industria ya consolidada. ¿A qué me refiero? Si entras en el sector de la automoción, que lleva 100 años, pues lo que tiene más sentido del mundo es buscar a alguien que tenga una larga trayectoria y haya pasado ya por esos desafíos. Alguien experto, especialista de esa industria en concreto, que me pueda acompañar. Pensarlo un poquito como vuestro primer día de escuela. Qué bonito es cuando viene alguien, un estudiante del 5º año, por ejemplo, ¿no? Y os enseña un poquito dónde están los baños, dónde está el comedor, o cuando entráis en una empresa nueva, alguien que os pasee por ahí, que cualquier pequeña duda, pues tú puedas preguntar. Pues algo así, pero para la industria. Ha habido estos cambios, ¿cómo lo ves? Todo desde el punto de vista de cómo desarrollo mi propio potencial siendo relativamente joven o nuevo en un entorno de mercado determinado. Esto lo vais a ver mucho, aunque seáis empresas muy establecidas, cuando entráis en un mercado nuevo, del que no tenéis ni idea. Exportáis, por ejemplo, o internacionalizáis directamente la compañía. Encontrar esas personas que hacen esa función de mentor, ojo, no tiene por qué ser alguien que tenga el letrero mentor, pero que haga esa función es vital. Otras cosas que te aporta un buen mentor es entender las reglas no escritas del juego. ¿Qué quiere decir? Todo tipo de mercado, todo tipo de sector, tiene unas reglas escritas, oficiales, que aparentemente son las que todo el mundo sabe, todo el mundo sigue. Y sin embargo, si yo, que no tengo no he trabajado nunca en ese sector, solamente me guiase y tomase decisión por aquellas reglas, vamos a decir, explícitas, seguramente acabaría muy mal. Hay muchísimas reglas no explícitas. Y lo sabes cuáles son cuando incorporas a alguien nuevo, no le has formado suficientemente y mete la pata con algún cliente o con algún pedido de materia prima o lo que sea, ¿vale? Se entiende como, joder, pero es que nadie me ha dicho esto. Ya, pero un mentor es precisamente alguien que te ahorra toda esa curva de aprendizaje y te lleva directamente a ese punto, ¿no? A ese punto de conocer también las reglas no escritas, que es donde de verdad empieza lo bonito y donde vas a poder desarrollarte como te mereces. ¿Cuándo no necesitas este rol? Bueno, cuando estás fundamentalmente generando algo totalmente nuevo para ti, es decir, estás de repente de la nada, te has encontrado con un equipo de 20 personas debajo tuya y tienes que coordinarlo y no tienes ni idea, porque es la primera vez que lo estás haciendo. O cuando has crecido tanto en un mercado o quieres crecer, ¿no? Y ves que una y otra vez y hay algo que no veo, y sin embargo soy bueno, allí en ese momento es cuando me siento un poco perdido y saber que tengo una persona a la que pueda acudir para que me enseñe el camino en ese momento de alta confusión, pues es importante. Y es el momento igual de buscarse un mentor que normalmente acompaña a alguien durante un tiempo más o menos largo. No estamos hablando de un mes, ni siquiera estamos hablando de 10 años, pero vamos a ver, normalmente son relaciones que duran pues unos ciclos empresariales y no estamos hablando de un consejero independiente porque el mentor está muy alejado de lo que sería la estrategia global de tu compañía o está muy alejado del enfoque de decir cómo te llevo de punto A al punto B, como haría un consultor, sino que se enfoca más bien a la persona. Así como el consejero independiente y el consultor, su foco principal ha de ser la empresa, el mentor, y luego veremos también el coach, se enfocan fundamentalmente a la persona. Entonces, esa experiencia, esas reglas del juego no escritas, ¿no? Es todo lo que hemos dicho hasta ahora, esa capacidad de leer entre líneas gracias a su experiencia sectorial previa, pues es alguien que tiene que ayudar a ti en tu rol directo, en este caso como líder de empresa. Cuarto y último perfil, el coach. ¿Qué es eso del coach? Ya sé que hay de todo,
y a mucha gente os causa repelús, ¿vale? Ahora, vamos siempre a pensar en coaches buenos de verdad, en gente que se ha formado a nivel de lo más alto, con esas herramientas de coaching que son fantásticas. Y os lo digo yo, que para aprender algo de coaching, aunque no soy un coach, me he tenido que ir a reunir con una mujer de 86 años en San Diego, después de mucho buscar, para poder aprender de las mejores. Entonces, ¿qué es un coach? Un coach es una persona que no tiene por qué conocer de tu sector. Su función es hacerte de espejo, de persona a persona. Así como antes hemos hablado de la parte más empresarial, de la parte más ligada al sector de industria en el que operas, aquí estamos hablando de la parte más personal. Las herramientas, un buen coach de verdad es alguien que te hace preguntas, que te hacen reflexionar sobre tus propios patrones comportamentales que hacen que tomes ciertas decisiones de una manera dada que igual ya no te sirven más o que ya no te gustan tanto, ¿vale? O que no son tan útiles para tus fines. Así que no pretendas que el coach sepa por un lado, ni de tu propio sector, lo cual también es bueno, a veces que no sepa para que no esté contaminado. Y por el otro lado, el coach no es ni bueno ni malo, depende de cómo tú te relaciones con él y cómo te dejes guiar por las preguntas. El coach nunca te va a dar una respuesta, el coach te ayuda a hacerte aquellas preguntas incómodas que a día de hoy no nos estamos haciendo, no me estoy haciendo con las prisas. Eso es fundamental para no perder el rumbo y seguir viendo qué nos pasa a nosotros, qué depende de nosotros y qué pasa alrededor que yo pueda cambiar y por lo tanto evolucionar. ¿Qué es lo que hace un coach? Si tú eres una de las personas que cree que las decisiones que tomamos son racionales, está demostrado científicamente que tomamos las decisiones en base a nuestras emociones, en base a nuestro instinto y luego lo justificamos y lo racionalizamos. Por lo tanto, tener un coach que sea un espejo brutal, que haga ver con qué emociones, de qué manera personal tomo yo las decisiones en mi día a día, es un valor tremendo. Sobre todo ¿para qué? Para desarrollar tu propio liderazgo. La verdad es que hay muy pocas escuelas de liderazgo por ahí que merezcan la pena seguir y de las que merezca la pena aprender, aunque un porcentaje altísimo, no sé cuánto porque no he hecho estudios al respecto, pero te puedo asegurar que más de la mitad del éxito empresarial depende de tus habilidades de liderazgo. Yo me atrevería a decir que por mi propio punto de vista casi un 90%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puedes llevar la empresa hasta cierto punto si la llevas tú solo, pero cuando sabes guiar, cuando sabes liderar a los demás, sky is the limit, como suelen decir. El límite está en el cielo. Tú decides hasta dónde quieres llevar tu propio proyecto empresarial. Entonces, por eso es súper importante ese rol de coach. Eso sí, cuidado, porque hay mucha gente que con muy poca formación se lanza y dice, ¡hala, soy coach! Y luego por eso oyes tantas y tantas experiencias negativas por ahí y es una pena, porque la verdad es que es un rol súper importante en toda empresa. Me dirás, bueno, Carlos, tengo la cabeza como un bombo después de de toda esta información, de esos 4 perfiles, así que vamos a recapitular muy brevemente y ya lo vas a ver claro y cristalino. Hemos dicho consejero independiente y consultor, los primeros 2, y luego mentor y coach. ¿Por qué hemos hecho esa diferenciación? Pues los primeros 2 se enfocan a la empresa. Si hacen bien su trabajo, su aportación de valor va a la empresa en su conjunto. Los segundos, mentor y coach, son necesariamente uno a uno porque su enfoque no es la empresa, que por supuesto está ahí y es súper importante de que esté, sino su enfoque eres tú. Su pregunta cuando se levantan por la mañana es ¿cómo te hago mejor profesional si soy el mentor fundamentalmente? O ¿cómo te hago mejor persona, mejor líder, mejor dicho, si soy un coach? Así que espero que te quede claro esa diferencia, ¿vale? Un consejero independiente es cómo hago mejor esa empresa, cómo la hago crecer en el medio y largo plazo, pese a todo lo que están haciendo en el corto. Un consultor es cómo implemento, cómo ejecuto, cómo ayudo a solventar un bache concreto, un reto en concreto de una función en concreto. Espero que te quede bastante más claro con todo esto y te quede claro también que no necesariamente tienes que trabajar con solamente uno de estos roles a la vez. Luego ya veremos cómo hacerlo. Sino que puedes sacar lo mejor de cada uno de ellos. Porque, siendo honestos,
aunque tengas socios en tu empresa, muchas veces no sabes por dónde tirar. Entonces necesitas un rol más de estratégico, pero no estratégico, digamos, con la relación empleado-dueño o consultor externo. No, necesitas hablar de tú a tú, ¿no? De alguien que entienda qué quiere decir ser dueño, ser responsable de una compañía y por lo tanto llevar adelante esa mochila y ese juguete tan bonito a la vez, ¿no? En este caso tienes al consejero independiente allí, que tendrías que incorporarle, puedes tener más de uno y se puede quedar varios ciclos, depende de lo que tú entiendas como ciclo. Luego tendrás claro también que cuando no hay tanto un problema estratégico de saber por dónde tirar, sino de que las cosas se hagan, de que se hagan bien y obtener resultados, porque por lo que sea hay un cuello de botella, no sale, hacen falta competencias específicas y es un momento puntual, no es un momento que se va a quedar en el tiempo, pues entonces en un momento inicial contar con consultores especializados es lo mejor que te puede pasar. Por otro lado, si te das cuenta y dices, mira, me siento nuevo en ese sector, en ese ámbito, quiero seguir aprendiendo, quiero ser mejor CEO, mejor líder y necesito, por lo tanto, un mentor, alguien que me guíe en todo esto, alguien que ya haya pasado por ahí, bien sea vender la empresa, abrir una filial, de los retos que pueda haber, pues entonces ahí tienes el mentor. Por otro lado, si sabes perfectamente que el valor de tu empresa es el valor de tu equipo, por ende, el valor de tu propio liderazgo, pues trabajar constantemente con un coach puede marcar un antes y un después brutal en tu negocio. Así que ya me preguntarás, ¿por qué os digo esto de la rentabilidad? Porque es una pregunta que me he hecho una y otra vez durante más de 15 años. Tanto yo como mi equipo hemos dicho, vale, nuestro objetivo, nosotros nos desvivimos cuando nos levantamos por la mañana por ser la decisión más rentable de cada empresa que decide confiar en nuestros servicios, que decide trabajar con nosotros y dejarse acompañar. Entonces, precisamente la respuesta a la que hemos llegado después de tantos años ha sido la siguiente. No se trata de valorar un rol y decir, ahora actúo de consultor y ya está. Esto es un proyecto de consultoría, vamos a hacer un proyecto de consultoría. Esto es un proyecto de mentor. No. Nosotros por eso hemos estudiado a fondo esas 4 figuras profesionales, a veces más usadas y a veces menos usadas aquí, por lo menos en España. Y hemos dicho, vamos a sacar lo mejor de cada uno de ellos. Yo personalmente no me siento ni consejero independiente, ni consultor, ni coach, ni mentor, ¿vale? Pero es cierto que precisamente he estudiado a fondo con mi equipo estas 4 figuras y hemos decidido pillar las herramientas mejores y lo mejor que puede aportar cada una de ellas. Y lo combinamos junto para generar impacto en las empresas, para poder ser siempre la mejor opción para toda la gente que decide confiar en nosotros y podernos ir a dormir totalmente tranquilos y con el orgullo de haberlo dado todo para ser la mejor inversión en ese momento que cualquier dueño de empresa o responsable de departamento pueda tener. Ahora tengo claro todo esto, pero ¿cómo mido el impacto de cada uno de ellos? ¿Qué es caro? ¿Qué es barato? ¿Por dónde voy? Acuérdate de una cosa, aquí lo más caro de todo, en absoluto, son tus horas de trabajo, porque eres la persona como líder que más valor genera y destruye a la vez en tu propia empresa. Por lo tanto, esto no quiere decir que sea una barra libre, sino que tienes que medir esos servicios que contratas externamente, no tanto según lo que cuestan, sino según el impacto que se genera. Porque yo te puedo decir, este servicio cuesta 30.000 euros, por ejemplo, ¿no? Lo he hecho con un cliente de tiempo. Te puede parecer caro. Si te digo que gracias a estos servicios hemos conseguido generar de manera estable 1,5 millones de euros más al año para su propia empresa, ¿te parece algo caro o algo barato? Como ves, tienes que mirar el retorno de la inversión. Por eso hay que pensar con mentalidad emprendedora, empresarial, aunque quizás no tengas empleados o tengas 5.000 empleados o lo que sea la situación que tengas, pero hay que pensar de esta manera, es cuánto retorno de inversión encuentro ahí. Cuando cambio eso, cuando empiezo a valorar más mi tiempo y el retorno sobre la inversión que la actividad en sí mismo, ahí es cuando empieza el verdadero disfrute cuando estamos al mando de una empresa. Así que espero que este vídeo te haya resultado útil, espero que compartas con otros ese conocimiento, esas reflexiones. Por favor, no dejes de comentar, no dejes de informarte, de decirme qué tal te parece todo lo que hemos estado viendo hoy.
Suscríbete, por supuesto, síguenos. Nosotros estamos súper ilusionados porque estamos viendo cómo cada vez más de vosotros están animando a enviarnos email, a comentar abajo, a agradecernos ese conocimiento que vamos compartiendo con todos vosotros, y espero de verdad que tengáis el mayor de los éxitos gracias a esa claridad, ¿no? Sobre esos 4 roles tan fundamentales y tan pocos usados. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un abrazo de parte mía, de todo el equipo Carlo Bindoni, y hasta la próxima. Chao.